nos faltan dos temas. Uno de ellos lo vieron muy bien, que es integrales, integración. Y otro es un poquito de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Poquito a poquito, nada más al nivel que las vamos a necesitar en el curso. Entonces, ¿qué onda con la integración? ¿Sí? Bueno, ya vimos que es la diferenciación, ¿sí? Es una razón de cambio y además lo que estoy haciendo es hacer muy pequeñito un intervalo, ¿sí? Ese tipo de metodología, hacer infinitamente pequeño algo, es muy útil en ciencia, ¿sí? Para la descripción de un fenómeno natural que queremos hacer. Ahora, imagínense que yo tengo una función de x, ¿sí? Tengo aquí mi x, y lo que yo tengo es que esta función se comporta de una manera particular. ¿Sale? De una manera particular. Y yo lo que quiero saber es cuánto vale todo esto que está debajo de esta curva. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Bueno, imagínense que esta función f de x, pues, puede ser una función muy importante en física y en termodinámica que se llama fuerza. ¿Sí? Es una fuerza. ¿Sale? Y esto que está aquí, x, que efectivamente sea una distancia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo se define el trabajo? Fuerza por distancia. ¿Sale? Fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo, voy a ponerlo aquí, un caso ideal, imagínense una función que sea fuerza por distancia. Si yo tengo ¿sí? Que voy a mover, por ejemplo, un mueble del punto x0 a x1, ¿sí? Con esta fuerza determinada, ¿sí? Y luego lo muevo de este punto x1 a este punto x2 con esta fuerza determinada, pues está bien fácil, ¿no? El trabajo total es el trabajo del evento 1 más el trabajo del evento 2. ¿Sale? Bien sencillo. Y además cada uno de estos trabajos es realmente, pues en este caso, aquí le voy a llamar F1 y aquí le voy a llamar F2, ¿no? Es F1 por X1 más F2 por X2. ¿Sale? Y ya encontré el trabajo. ¿Sí? El problema es que en el mundo real las funciones que describen sistemas biológicos pues no son así rectangulares y bien fáciles de interpretar, ¿sí? Son cosas así o peores, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago yo para poder calcular el trabajo si hice esta cantidad de fuerza que varía con la posición a lo largo de una distancia en particular? ¿Sí? De eso se trata el cálculo integral. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que se hace en el cálculo integral? Pues bueno, defino un intervalo, en este caso A y B. ¿Sí? Defino un intervalo y este intervalo, pues, yo lo que hago es inscribir, ¿sí? En este caso una figura geométrica que sea un rectángulo, en este sistema y tratar de comparar el área bajo la curva de ese rectángulo con respecto al área bajo la curva de verdad de este sistema, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un rectángulo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pues un solo rectángulo lo puedo poner aquí. No es casi un cuadrado, ¿sí? Y puedo calcular fácilmente esta área, ¿no? ¿Sí? Nada más es, en este caso, de este punto a este punto, ¿sí? Esa sería la base y la altura, pues es esta que está aquí, ¿vale? Pero a ver, ¿esto me representa realmente la naturaleza del sistema? No, para nada. Me faltan un montón, en este caso. Puede ser incluso que lo que me falta sea hasta más o menos del orden de la mitad de este propio cuadro que tengo aquí. Entonces no me sirve eso. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que inscribir, en este caso, pues rectángulos más chiquitos, ¿no?
Entonces voy a escribir, por ejemplo, un rectángulo así, otro aquí así, otro así, otro así, y así me la llevo. ¿Sale? Y ahora sí, yo lo que hago pues, es calcular el área bajo la curva de cada uno de los rectángulos, así como aquí. Los sumo todos y voy a obtener un resultado que se va a parecer justamente mucho mejor, ¿no? En este caso, el área bajo la curva que el caso anterior, que era un cuadradote, ¿sí? Pero todavía tengo deficiencias, ¿sí? Y yo lo puedo hacer por exceso también. Por exceso significaría que en vez de que los rectángulos estén por abajo de la recta, estén por arriba, ¿no? O sea, que yo haya hecho, por ejemplo, algo así, ¿sí? En este caso a mí me gusta la parte de la deficiencia porque es mucho más claro, ¿sí? Que me está haciendo falta una propiedad, un pedacito de la propiedad. Entonces, ¿qué hago? No me alcanza todavía a describir bien el sistema, hago los rectángulos más chiquitos, ¿sí? Los hago más chiquitos, ¿vale? Más chiquitos. Y así voy a empezar a llenar de una mejor manera esta curva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues bueno, estoy haciendo que la distancia de cada rectángulo sea cada vez más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más pequeña. Este es el método exhaustivo, ¿sí? Así se le llama el método exhaustivo. Y ahora sí, lo que yo voy a hacer al principio es, el área era la suma de f de x por este elemento de diferencia en la posición, en x, ¿sí? Así es como calculo yo el área, en este caso, de todos los rectángulos. Cada sumando de esta suma, de esta sumota, es cada uno de los rectángulos. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, están familiarizados con la notación de suma, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de esos sumandos, pues es justamente cada uno de los rectángulos, el área de cada uno de los rectángulos. Ahora, yo lo que quiero es hacer lo más pequeño cada vez esta distancia entre, ¿sí?, x1 y x2. Es decir, que la base de este rectángulo sea cada vez más pequeña para que pueda yo llegar de una manera eficiente a describir toda la propiedad. Entonces, lo que hago es decir, pues bueno, ¿qué tal si el elemento delta x va a 0? ¿Sí? Entonces, yo ya estoy diferenciando, ¿sí?, un elemento de distancia, haciéndolo muy pequeño, infinitamente pequeño, ¿sí? Entonces, al final, lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí?, el producto de ese elemento infinitamente pequeño que multiplica la función determinada, ¿sale? Entonces, esto que está aquí se me convierte, ¿sí?, en una suma de elementos infinitamente pequeños. ¿Y eso cómo se llama? Se llama integral, ¿sí? La integral de f de x diferencial de x. Y esa integral es una integral definida porque va del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, de eso se trata la integración. Así es como surge la integración, de la necesidad de esos elementos diferenciales que yo estoy haciendo infinitamente pequeños para reproducir, para entender una propiedad. Al final, quiero entender cómo se comporta el sistema, tengo que sumar esas contribuciones pequeñísimas, ¿sí? La integración es una suma, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ¿ya ven cómo estamos aprendiendo a contar con piedritas? Ese es el cálculo, ¿sí? Contar con piedritas. Y bueno, de tarea, también se les va a quedar revisar las integrales importantes. Y discúlpenme por este chiste que les voy a decir, pero es como obligado. ¿Cuánto es esta integral? A la x, ¿no? Pues no le hace nada a la x, ¿no? Entonces estaba en la fiesta de las funciones, estaba x cuadrada, x cúbica, todo el mundo estaba bailando, echando relajo, y ya la x estaba sentadita en un lugar, ¿no? Entonces alguien se le acerca a la x cúbica y le dice, oye, ¿qué haces ahí? Intégrate, ¿no? Dice, no, da lo mismo, no importa. Es chiste malo. Perdón por el chiste malo. Hay un montón de recetas que ya las debemos de saber, ¿sí? ¿Cuáles son las recetas obligadas? Por ejemplo, la integral
En este caso no es lo mismo la integral de AX. ¿Sí? ¿Cuánto es esta integral? 1 sobre... Ajá, 1 sobre A por... Ok, ¿sí? Todos esos pequeños detallitos, la integración, por ejemplo, del logaritmo, ¿sí? Un montón de cosas que yo creo que vale la pena que las recuerden, ¿sí? Que las pueden averiguar muy fácil. Bajen una tabla de derivadas. Yo incluso les voy a subir una tabla de derivadas y de integrales para que la tengan ahí al pendiente y también información al respecto, ¿sí? Entonces, hay un punto muy importante que seguro lo vieron en el curso de cálculo, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Quién me dice qué enuncia el teorema fundamental del cálculo? ¡Sas! ¿No? ¿No se acuerdan? Es que como no queremos mucho a las mates, luego no las consideramos bien. Bueno, el teorema fundamental del cálculo dice que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. ¿Sale? Entonces, si yo tengo una función f de x, que es la derivada de f con respecto a x, ¿sale? ¿Sí? Y yo lo que hago es integrar f de x diferencial de x, lo que tengo es f mayúscula de x, ¿sale? En dos líneas, este es el teorema fundamental del cálculo. La diferenciación y la integración son operaciones inversas. Y es muy importante este teorema, ¿sí? ¿Por qué? Para el siguiente tema que vamos a ver, porque las ecuaciones diferenciales se resuelven integrando, ¿sí? Diferencial, ¿sí? Diferencial, ¿cómo resuelves una ecuación diferencial? Integrando. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Ahora vamos a ver este tema de ecuaciones diferenciales y ya los dejo en paz por hoy. Solo por hoy. Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones diferenciales? ¿Alguien sabe qué es una ecuación diferencial? Así más o menos una idea. Una ecuación diferencial es una relación de cambio, ¿sí? De una función y sus derivadas primeras, segundas, ¿sí? Que me explica un comportamiento, ¿sí? En este caso, puede ser que me esté explicando un comportamiento biológico, un comportamiento físico, un comportamiento químico, ¿sí? Entonces, acuérdense, una ecuación diferencial es una relación entre las derivadas de una función, ¿sí? De una variable y la función misma, ¿sí? Es una relación de las derivadas de una función y la función misma, ¿vale? Esa es una ecuación diferencial. Ahora, fíjense, yo tengo una relación entre la función y sus derivadas que puede ser muy sencillita. Por ejemplo, si yo tengo una función y la derivo con respecto a x y me dice que esto es igual a ax, significa que si yo derivo esta función con respecto a x, me va a originar un coeficiente a, que es un número real, que multiplica a la variable x, ¿sí? Así como tal. Entonces, fíjense que lo que yo tengo que hacer para resolver esta ecuación diferencial, pues es encontrar justamente cuál es esta función, ¿sí? Esta función que derivada una vez con respecto a x me da un número que multiplica a x. Es lo que quiero conocer. Esta función f. No la conozco, pero sé que si la derivo una vez con respecto a x, pues me da a por x.
¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero les pongo la parte así operativa y luego discutimos respecto al significado físico y químico, ¿sí? Lo que hago yo es, paso de este lado diferencial de x, ¿sí? Lo que tengo es ax diferencial de x. Lo que hice fue nada más este elemento diferencial pasarlo multiplicando, aunque si me escucho un matemático se va a enojar que diga yo que el elemento diferencial pasa multiplicando, no es así, ¿sí? Lo que hago es realmente diferenciar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y por eso puedo hacer esta manipulación, ¿sale? Entonces, bueno, me queda así. ¿Y qué es lo que hago? El teorema fundamental de cálculo me dice, pues es que son operaciones inversas la diferenciación de la integración. Entonces, tengo que integrar diferencial de f, ¿sí? Y también integrar a x diferencial de x, ¿sí? Y estoy resolviendo una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? La integral de una diferencial, pues es la misma función, ¿no? ¿Sí? Ya llegué de este lado de la izquierda, ya llegué. Y ahora, la integral de ax diferencial de x, ¿sí? En este caso, pues bueno, me tengo que ir aprendiendo esas tablitas que les estoy pidiendo que se las recuerden de memoria casi. Bueno, en esta integración, esta a es un coeficiente, ¿sí? No entra en la integración, lo puedo sacar de la integración. Tengo que integrar x diferencial de x, ¿sí? Entonces, si yo integro x a la n, ¿se acuerdan cómo iba? Era integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1. ¿Sale? Bueno, más una constante. Siempre es una constante, ¿no? En este caso me puedo olvidar de las constantes si quiero, pero bueno. Entonces, esto es a, en este caso x está elevado a la 1, ¿sí? Entonces, es x al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ya encontré la función, ¿sí? La función que estoy buscando es a por x cuadrada sobre 2 más una constante. Es la función que yo no conocía, que cumple con esta receta matemática, ¿sí? Si yo la derivo con respecto a x, vamos a comprobarla, ¿no? Si vamos a comprobar que cumple esto, la derivada de f con respecto a x es, si yo derivo esto, a medios es constante, ¿sí? No pela en la diferenciación. La derivada de x cuadrada es 2x, entonces se va el 2, ¿sí? Y la derivada de una constante pues es 0. Entonces, pues sí queda, ¿no? Ax, ¿sí? Entonces, así estoy comprobando esta solución. Ahora, esto en ecuaciones diferenciales se le llama una ecuación general, ¿sí? Es la solución general a esta ecuación diferencial, ¿sale? Ahora, yo tengo que elegir una solución particular, porque esa solución me va a dar una respuesta para algún fenómeno que yo quiero explicar. ¿Cómo le hago para elegir esa solución? Le pongo condiciones a la frontera, así se llama en ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa ponerle condiciones a la frontera? Definir esta constante, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues bueno, ya vimos que esto que está aquí es una cuadrática, ¿no? ¿Sí? Es una parábola, ¿sí? Entonces, pues una de las soluciones es esta, ¿sí? Dependiendo de la constante que elija, ¿sí? Otra solución pues, es esta, otra solución es esta, ¿sí? Hay un montón de soluciones. ¿Cuántas soluciones hay? Son infinitas, ¿sí? Dependiendo de C, pues va a ser mi elección particular, ¿sí? Entonces, la talacha en ecuaciones diferenciales es justamente elegir alguna de las constantes después de haber integrado y de haber resuelto la ecuación diferencial, ¿sí?
A ver, ¿cómo le haremos para hacer esta suerte de ponerle condiciones a la frontera? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo digo, yo sé que la función f cuando x vale 0, ¿sí? Eso significa, ¿no? F de 0 es cuando, ¿cuánto vale la función cuando x vale 0? Es f, paréntesis 0. Esta función vale 1, ¿sí? Pues bueno, yo lo que hago es sustituir en esta ecuación, ¿sí? Entonces, 1 es igual a medios, ¿sí? Por 0 al cuadrado, ¿no? Más una constante. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esto? Es 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la constante? Pues es 1. ¿Sí? C es igual a 1. ¿Sí? O sea, si yo voy eligiendo las funciones particulares que yo quiero representar como soluciones para una ecuación diferencial determinada. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, un ejemplo ya práctico de esto, ¿sí? Una ecuación diferencial, esta relación de las derivadas de una función, ¿sí? Esta relación, ¿para qué servirá? Pues bueno, la comunidad científica, cuando trata de entender un fenómeno, sea físico, químico, biológico, lo que hace es escribir una receta de esta naturaleza, ¿sí? Una receta que incluya las derivadas de una propiedad en particular, es decir, cómo cambia algo con respecto a otra variable, ¿sí? Y esa ecuación diferencial me dice información importante de la observación de un fenómeno natural, ¿sí? Por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. Es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque esta aceleración es masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces es una relación de las derivadas de una función, ¿sí? Con respecto a ella misma. ¿Sale? Y cuando yo particularizo esto, ¿sí? Cuando yo digo, pues voy a ver qué tal si yo someto a mi sistema a la fuerza gravitacional, ¿sí? ¿Sale? ¿Cuál es la fuerza gravitacional? Masa por G, que es la aceleración de la gravedad. M por G es igual a M por la segunda derivada de X con respecto a T cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se va la masa, ¿sí? Y lo que tengo es la siguiente ecuación diferencial, la voy a voltear. La derivada con respecto a T de la propia derivada de X con respecto a T es igual a G, ¿no? Entonces, teorema fundamental del cálculo, la derivada, la diferencial, pues, perdón, de X en dt es igual a G dt, ¿sí? Integro ambos lados, ¿sí? Y lo que tengo es que la derivada de X con respecto a t es igual a G por t más una constante. ¿Sale? Lo voy a seguir aquí, ¿eh? Aquí mismo. Entonces, le sigo. Otra vez esta ecuación diferencial la puedo separar. Dx es igual a G por t más c, ¿sí? Y esto que está aquí es diferencial de t, ¿sí? Realmente esto es como tener diferencial de x es igual a G por t diferencial de t más c diferencial de t. Integro ambos lados de la ecuación, integro esto, integro esto, integro esto. Y lo que tengo es que x es igual, ¿sí?, a 1/2 de g por t cuadrada más c por t más c1 y c2, una constante. ¿Sale? Entonces, curso de física 1, seguro ya se lo sabían de memoria, pues aquí está otra vez, ¿no?
Entonces ya resolví otra vez mi ecuación. Esta ecuación es una ecuación general. ¿Sí? Es la solución general a este movimiento. Fíjense, Newton propuso que el movimiento de las partículas seguía esta ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora estoy particularizando el caso para la fuerza gravitacional y encontrando la solución. Fíjense que la función derivada es x, ¿sí? ¿Y a quién estoy encontrando? A x justamente. ¿Cómo se comporta x? A través de la variable independiente que es el tiempo. ¿Cómo le hago las condiciones a la frontera? Pues estas constantes son bien fáciles de averiguar, ¿sí? Si yo reescribo la posición de mi partícula es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t cuadrada, esta ecuación es la que usted ya conoce, ¿sí? Entonces, C2, ¿quién es? Posición inicial. ¿Y C1 quién es? Velocidad inicial. Ahora, si hacemos el análisis dimensional, tengo masa es igual, posición es metros, ¿no? Metros es igual a metros más metros sobre segundo por segundo más metros sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Sí tengo masa, ¿no? Metros, tengo posición, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí estoy eligiendo una solución particular de todo mi conjunto de soluciones infinito que tengo. ¿Cómo? Eligiendo cada una de las constantes que yo quiero manipular. ¿Sale? Entonces, ese es el caso real, ¿sí? Que ustedes han visto y que ustedes saben que funciona. De aquí puedo sacar la caída libre, el tiro parabólico, lo que ustedes quieran, ¿sí? De aquí se puede sacar. Ahora, ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿cómo me van a ayudar a entender, por ejemplo, algún fenómeno biológico en particular? Por ejemplo, imagínense que están contando el número de bacterias que hay, el número de bacterias en una caja PET. Ustedes la sembraron y quieren ver el número de colonias o el número particular de bacterias, así tal cual. Tienen un microscopio o tienen un equipo ya bien moderno, de esos que nada más con radiación electromagnética les dan la cuenta de bacterias que están creciendo, ¿sí? Y ustedes quieren saber cómo cambia, ¿sí? Cómo cambia la población, ¿sí? P de bacterias a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Sale? Y ustedes dicen, no, pues es que esto es igual a un número entero de las que había antes, ¿sí? Es decir, yo las cuento a las 2 de la mañana, bueno, a las 9 de la mañana, que es muy temprano a las 2, las cuento a las 9, veo cuántas hay y a las 10 las vuelvo a contar y veo que se duplicó o se triplicó o creció la mitad, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Sale? Esto que estoy proponiendo es una ecuación diferencial, porque es una relación de la función y su primera derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues quiero resolverla, ¿sale? ¿Cómo le hago? Pues tengo que separar la ecuación, poner de un lado todo lo que depende de la función y del otro lado todo lo que depende de alguna de las variables, ¿sí? En este caso es diferencial de P por T. Esto que está aquí lo debo pasar dividiendo, ¿sale? Y esto que está aquí lo paso multiplicando. Y ahora lo que quiero hacer es integrar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, integro la derivada de P sobre P, que es igual a la integral diferencial de T. ¿Sale? ¿Cómo la ven? Ahora, ¿cuánto sí es integral? La integral de diferencial de P sobre P, ¿cuánto es? Por eso tienen que revisar sus tablas de integración, ¿sí? Logaritmo natural de P, ¿sí? Esto es igual a por T,
¿sí? Le pueden poner una constante, ahorita no me importa la constante. Pero yo no quiero saber, en el caso de la segunda ley de Newton, yo quería saber cómo se comporta P, no quiero saber cómo se comporta el logaritmo de, perdón, X, no quiero saber cómo se comporta el logaritmo de X o la exponencial de X, sino X. ¿Aquí qué quiero saber? Pues cómo se comporta P, no el logaritmo de P. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más lo elevo a la exponencial, ¿sí? Entonces tengo que P por T es igual a la exponencial de A por T. Entonces, ahí el secreto de la exponencial que les había mencionado al principio. ¿Sí? En este caso, si ustedes hacen la gráfica, ¿sí?, de la población bacteriana con respecto al tiempo, ¿sí?, pues les da una exponencial. Entonces, el crecimiento bacteriano pues es así. ¿Sale? Entonces, por eso les digo que es muy importante entender estas funciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el curso? Vamos a usar funciones, ¿sí? Vamos a interpretar ciertas operaciones que me van a dar como resultado líneas rectas. Vamos a sacar datos de esas líneas rectas que estoy construyendo de manera artificial o de manera particular de ciertos resultados experimentales, ¿sí? Y voy a sacar información de ahí. Además voy a resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí?, muy sencillitas, de esta naturaleza, no más complicadas. Y si hay alguna que otra complicación, les voy a decir cómo hacerla. Y vamos a ver que hay gente que ya ha resuelto integrales muy complicadas y que están en tablas, ¿sí? Hay un libro así gigantesco, que son pues, las integrales más complicadas y difíciles que hayan ustedes topados en la vida, y que están ahí ya resueltas y se pueden hacer de esa manera. ¿Vale?